En este vídeo te cuento el relato de un médico mexicano que, durante un turno nocturno en un hospital, vivió una experiencia aterradora en un pabellón olvidado del edificio. Lo que parecía una noche tranquila se transformó en un suceso inexplicable que lo marcó para siempre. Si te gustan las historias de terror, recuerda dejar tu me gusta en este vídeo y suscribirte a mi canal para no perderte futuros relatos perturbadores. Ahora sí, empezamos con la historia. Ser médico en un hospital nunca fue una tarea sencilla, pero había algo en los turnos nocturnos que siempre me generaba una mezcla de fascinación y temor. Durante esas horas, el hospital parecía transformarse, los pasillos se volvían más largos, el sonido de los monitores cardíacos más penetrante, y el aire más denso. Como médico residente, había aprendido a ignorar la fatiga y el ambiente opresivo, centrándome en salvar vidas, pero lo que ocurrió aquella noche en el pabellón 8 marcó un antes y un después en mi vida. El hospital donde trabajaba tenía décadas de historia. En sus primeros años, había sido un sanatorio que albergaba enfermos de tuberculosis, y con el tiempo se convirtió en un hospital general. Algunos empleados decían que los vestigios de su oscuro pasado seguían impregnados en sus paredes. No le di importancia a esas historias hasta que tuve que cubrir un turno nocturno en la planta más antigua del edificio. Era una noche tranquila para los estándares habituales. Los pacientes estaban estables, y el equipo médico estaba en sus estaciones, revisando registros o preparando medicamentos. Me asignaron al pabellón 8, una sección que rara vez se utilizaba porque, según se decía, estaba destinada a ser remodelada, pero por alguna razón, aún permanecía funcional. Era un área fría y silenciosa, con una docena de camas vacías y un aire pesado que me oprimía el pecho desde el momento en que crucé su puerta. Mi tarea consistía en revisar a un paciente recién ingresado. Según la ficha médica, se trataba de un hombre de mediana edad encontrado inconsciente en la calle, sin identificación y con signos de hipotermia. Lo habían colocado en la cama al final del pasillo. Cuando llegué, el resto del personal ya se había retirado, dejando solo la tenue luz de las lámparas fluorescentes. El hombre estaba acostado boca arriba, con una expresión neutra que me pareció casi antinatural. Su piel era extremadamente pálida, y aunque los signos vitales eran estables, había algo en el que no cuadraba. Sus ojos, entreabiertos, reflejaban un brillo opaco, como si estuviera observando algo que no podía ver. Revisé sus signos y noté que, a pesar de su estado, su temperatura corporal seguía siendo inusualmente baja. No había ningún motivo médico aparente para ello. Decidí quedarme cerca del pabellón para monitorearlo. Mientras revisaba unas notas, noté un cambio en el ambiente. El aire, ya frío, se tornó helado, y un leve zumbido comenzó a escucharse, apenas perceptible, pero constante. Pensé que podía ser un problema eléctrico, pero al levantar la vista hacia las lámparas, vi que éstas permanecían estables. El sonido parecía provenir del pasillo. Caminé lentamente hacia la fuente, mis pasos resonando en el piso de baldosas. Al llegar a la entrada del pabellón, sentí una ráfaga de aire que me hizo estremecer. Miré hacia ambos lados del pasillo, pero no había nadie. Sin embargo, cuando regresé al interior del pabellón, lo vi. El hombre estaba sentado en la cama, con la cabeza inclinada hacia un lado y los ojos completamente abiertos, fijados en algún punto invisible frente a él. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No debería haber sido capaz de moverse, había llegado con hipotermia severa y estaba bajo sedación. Me acerqué con cautela, tratando de mantener la compostura. Le hablé con un tono firme pero calmado, preguntándole cómo se sentía, aunque en el fondo sabía que no recibiría respuesta. No la hubo. En lugar de eso, levantó lentamente una mano y señaló hacia el extremo del pabellón. Giré la cabeza en esa dirección, pero no vi nada. Cuando volví la mirada hacia él, ya estaba acostado nuevamente, en la misma posición que antes, como si nunca se hubiera movido. Intenté racionalizar lo que había visto. Tal vez estaba alucinando por el cansancio, o quizá el paciente había experimentado un espasmo muscular. Sin embargo, no podía negar que había sentido algo extraño en ese momento, algo que iba más allá de cualquier explicación médica.
Decidí revisar sus registros nuevamente y llamar a un enfermero para que me acompañara, pero antes de que pudiera salir del pabellón, escuché un ruido seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me giré de inmediato y vi que la silla junto a la cama del paciente estaba volcada. No había nadie más en el pabellón, pero el hombre seguía inmóvil en su cama. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, la sensación de ser observado se hizo cada vez más intensa. Sentí un hormigueo en la nuca, como si algo estuviera justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. A pesar de mi creciente incomodidad, intenté concentrarme en mi trabajo. Revisé al paciente nuevamente y comprobé que sus signos vitales seguían normales, aunque su temperatura corporal seguía siendo anormalmente baja. Mientras lo hacía, algo llamó mi atención en el monitor de signos. Por un breve instante, la línea que marcaba su frecuencia cardíaca pareció detenerse. Pensé que era un fallo del equipo, pero al mirar su rostro, noté algo perturbador, sus labios se movían, como si estuviera murmurando algo. Me acerqué más para intentar escuchar, pero lo único que salió de su boca fue un susurro casi imperceptible, una especie de lamento. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y di un paso atrás. Fue entonces cuando lo vi. Reflejado en el vidrio de una de las ventanas, había una sombra que no correspondía a ninguna figura presente en la habitación. Era alta y delgada, con una forma humana, pero carecía de rasgos definidos. El pánico comenzó a invadirme, pero mi instinto profesional me obligó a mantenerme firme. Fijé la vista en el monitor mientras intentaba ignorar la presencia que parecía observarme desde el otro lado del vidrio. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré, la sombra comenzó a moverse, lenta pero deliberadamente, hacia el paciente. Parpadeé varias veces, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero la sombra continuó avanzando hasta detenerse junto a la cama. Por un momento, todo quedó en completo silencio. Luego, el monitor que registraba los signos vitales del hombre emitió un sonido estridente, y su frecuencia cardíaca se disparó sin motivo aparente. Mi primer impulso fue llamar a alguien, pero cuando intenté usar el intercomunicador, no funcionó. El aparato estaba completamente muerto. Decidí correr hacia la estación de enfermería para pedir ayuda, pero cuando llegué, encontré el área vacía. No había nadie, ni siquiera los enfermeros que deberían estar allí. Regresé al pabellón, decidido a trasladar al paciente a otro lugar, pero al entrar, lo encontré de pie junto a la ventana, mirando hacia el exterior. No tenía idea de cómo había logrado levantarse, pero lo más aterrador era que no parecía estar consciente. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y sus brazos colgaban a los lados, como si algo lo estuviera manipulando. Reuní el valor suficiente para acercarme y tocar su hombro, pero en el momento en que lo hice, se desplomó al suelo, completamente inerte. Volví a colocarlo en la cama, revisé sus signos y me sorprendí al ver que todo estaba normal. Sin embargo, su expresión había cambiado. Ahora parecía más sereno, como si hubiera encontrado algún tipo de paz. Decidí no mencionar lo sucedido a nadie. Cuando terminó mi turno, revisé el expediente del hombre, pero lo único que encontré fue una nota indicando que había fallecido poco después de su ingreso al hospital. Lo que vi aquella noche no tiene explicación, pero desde entonces, evito los turnos nocturnos en el pabellón 8. Hay cosas que la medicina no puede explicar, y aquella experiencia me enseñó que no estamos solos, especialmente en lugares como ese hospital, donde las vidas y las almas se entrecruzan constantemente. A veces, lo único que podemos hacer es aceptar lo desconocido y continuar con nuestra labor, aunque el miedo permanezca con nosotros. Si disfrutaste este relato y quieres escuchar más historias que te hagan poner los pelos de punta, dale like y suscríbete. Recuerda que ya se encuentra disponible la playlist de historias de terror para valientes y te la voy a estar dejando aquí para que puedas disfrutar las mejores historias de terror. Si alguna vez te ha pasado algo paranormal, puedes enviarme tu historia para que la comparta en futuros vídeos. Recuerda que el terror existe hasta en los rincones donde menos te lo esperas.